Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy con Josué Parodi, actor y creador de contenido LGBT+. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Al fin, Después hemos movido todas las coordinaciones. Sí. Pero ha caído, como decimos, ha caído coyuntural, porque es el mes, ¿cuál es el término oficial? ¿Orgullo gay? El mes del orgullo LGBTQ+. LGBT. LGBT+, LGBT, sí, en verdad, yo decía, ay, muchos sé que anda mal con Bruno, porque, bueno, para que la gente sepa, estábamos como negociando cuándo poder vernos, quedamos un día, yo me puse mal, o sea, todo mal, y mira, las cosas pasan por algo, ahora estamos acá, y en el mes del orgullo, así que todo bien. Ha caído justo. Y un poco la idea, claro, como conversábamos, era, y fácil arrancar por ahí, bueno, yo soy cristiano y tú, de hecho, lo interesante es que para mí era que tú has crecido toda tu vida en un colegio cristiano evangélico, ¿no? Uh-huh. Y un poco quería entender cuál era no sé si tu postura es la mejor palabra, ¿ya? Pero ¿en qué crees, digamos, hoy en día? Porque la postura cristiana evangélica es bien clara en varios aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo te ubicas hoy, digamos, en ese mundo? En ese mundo. Yo actualmente, hoy, 2022, sigo decidiendo creer en Dios, en el Dios con el que he crecido toda mi vida y que hasta el día de hoy creo. Siempre me han preguntado de qué religión eres y qué sé yo, he tratado de rehuir a esa como categoría, a esa palabra que le tengo como también no niego resistencia. Pero si me acercaría a una, tendría que decirte a lo evangélico porque es lo que he conocido, claro. ¿No? Porque así me han criado en el colegio, mi familia, a pesar de ser católica, me puso en un colegio evangélico hasta ahora no entiendo. Pero eso es rarísimo. Es rarísimo. O sea, bueno, mi tío, el hermano de mi mamá, estudió en ese colegio, entonces yo supongo que por seguir esa línea quisieron, ¿no? Pero como que no pensaron como en las reglas del juego del colegio, ¿no? Entonces yo llegaba a casa, me acuerdo perfecto, y todos se persinaban y yo, no nos persinemos porque eso no es... No, ahora, claro, no, el rezar, ¿qué es esto? No, yo oro. No, o sea, ¿me entiendes? Entonces, habían estas dinámicas interesantes en familia. Pero bueno, con el tiempo, como para responder la pregunta y no irme, claro, yo no me he sentido cómodo jamás con la etiqueta católico. Cristiano a veces sí, en la mayoría de las veces, pero yo cuando me preguntan eso respondo, creo en Dios, ¿no? Y tengo un vínculo con Dios, pero... Claro. En realidad, bueno, el cristianismo tienes las dos grandes ramas, ¿no? Evangélico y católico, ¿no? O sea, como que abarca todo el paraguas. Pero yo también le huyo a esa etiqueta, no a la de evangélico de repente, pero sí, ya cuando uno se mete más al mundo, digamos, teológico, te dicen, tú eres calvinista, eres arminiano, eres esto. Y digo, yo soy evangélico, considero ciertas posturas, pero... yo creo que si cuando uno se pega mucho la etiqueta, pasamos al mundo del equipo de fútbol, ¿no? Yo soy de tal y tú eres de tal, por lo tanto, te tengo que atacar y tú me tienes que atacar a mí, ¿no? Y a mí me lo han dicho desde chiquito, tú eres del otro equipo, me han dicho. O sea, imagínate, entonces... ¿Cómo has vivido eso? Pero tengo, o sea, a ver, buenas referencias de que la has pasado, digamos, relativamente bien o no tanto. ¿En qué aspecto? O sea, ¿a nivel como colegio? O... Claro, en un colegio, a ver, el estigma, digamos, o lo que muchos podrían suponer de forma relativamente razonable, creo, es que en un colegio cristiano el estigma o puede haber bullying o puede haber molesta, más allá de la chacota que a todo el mundo, digamos, también puede decir chato y ya está, pero puede haber algo así, no sé si a ti te pasó. Yo creo que quitándole o sumándole una carga religiosa desde donde venga, o sea, un colegio en el Perú o en Latinoamérica viene cargado de machismo. Sí. Entonces, desde ahí yo, que desde pequeño he sido un chico muy femenino, muy amanerado, como se dice, entonces nunca encajé específicamente en lo que se esperaba que mis compañeros vieran en un chico. Claro. Entonces desde ahí ya siempre como que apuntaron, señalaron, silbaron, molestaron. Claro. Yo siempre lo tomé deportivamente porque yo no quería revelar mis cartas, o sea, no quiere decir que yo me consideraba gay a esa edad, porque para nada, en ningún momento yo lo consideraba, es más... Lo tenía considerado como un pecado, entonces para mí eso era inconcebible, que ya me imagino lo hablaremos, pero, o sea, desde afuera yo miraba cómo me miraban y sabía que había algo diferente en mí, entonces yo tenía que acomodar esas cositas para que no me molestaran. Claro. Nunca el bullying llegó a hacerse físico, nunca llegó a hacerse algo que me tumbara, pero más tenía yo el temor de que mi familia, la gente de afuera se enterara o confirmara algo que yo sabía que estaba mal.
Entonces, ese era más que nada el gran problema, porque yo he sabido sobrellevarlo, no quiero normalizar el bullying porque no es adecuado, pero yo, por ejemplo, también mi mecanismo de defensa también era molestar a los demás, o sea, para caerle bien a los demás, qué sé yo, no ser parte de y no como la víctima, ¿no? Porque yo sabía que habían víctimas de otros motivos, entonces yo decía, no, yo no voy a hacer eso, yo no soy ningún cojudo. Entonces yo lo que voy a hacer, ay, ¿puedo ser sincero? Me ponen VIP, van a decir, este cabro, desoriento, van a decir, no, pero iba por ahí, entonces el bullying venía desde ese lado, ¿no? Y yo lo supe manejar porque, aparte que yo lo tomaba deportivamente y a pesar de que me habría preguntas personales que yo decía, pero ¿soy o no soy? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Eso era incómodo para mí. Exacto. Y aparte, la simple idea de considerarlo era confirmar algo muy malo, ¿me entiendes? Supongo que muchos miedos, ¿no? Porque, y ahorita vamos a hablar de eso, pero claro, puramente por contexto, incluso fuera, creo yo, de un colegio cristiano, ¿no? Basta que estemos en Perú, de por sí, yo creo que es innegable que Perú es una sociedad machista y no creo que nadie objetivamente pueda negarlo. Podemos diferir, depende de los grados, pero digamos, todas las encuestas y todos los estudios innegablemente se apunta a eso y se ve en el día a día. Yo creo que eso, incluso en un colegio no cristiano, sería un temor, ¿no? Porque el otro es el diferente y como seres humanos nos gusta encajar siempre, ¿no? Más allá de que uno personalmente se supere y, no importa lo que el otro diga. De repente, ¿no? Pero naturalmente sí, ¿no? Entonces, pero bueno, asumo que de chico tenías estas dudas normales, porque como me cuentas, claro, asumo que tú no eras el que quería jugar pichanga cada rato, ¿no? Estabas como que, no, conmigo no es. Nunca. Y supongo. O sea, claro, todos esos momentos en donde se esperaba que me gustaran cosas que a los demás sí. No te voy a decir que siempre era, pero en la mayoría de las veces sí era como, fútbol, este programa o esta serie, no, yo estoy viendo otras cosas que probablemente a las chicas les guste. Entonces ya desde ahí era como, ¿qué pasa acá? ¿Me entiendes? Entonces ya se señalaba, se jodía y se molestaba. Entonces ya desde ahí eso se elevaba hacia profesores, o sea, ya los profesores lo percibían también. Entonces, estoy hablando desde, yo estoy en el colegio del 99 hasta el 2009, esos son mis 11 años de colegio. Entonces, en estos primeros años, por así decirlo, ¿cómo se iba a abordar algo así? O sea, era, no molesten, a ver, ¿me entiendes? Pero no era como, oye, no estés molestando de esto a tal persona porque no es correcto y porque es normal, ¿me entiendes? Jamás escuché algo así. Y por otro lado, claro, confirmarlo era significado en ese contexto de colegio terrible, ¿no? ¿Y en qué momento o sea, en la adolescencia, en qué momento llegas a esa, no sé si es autoaceptación, pero de repente donde dices, no, yo creo que sí, ¿no? Me llegó bien tarde, en realidad, casi entrando a mi adultez. Yo, terminando el colegio, o en mi último año de colegio, yo empecé una relación con una chica, una relación heterosexual, y también pensé a mí mismo que había como apagado algunas cosas que como tenía ahí cuestionando, porque como te decía, yo jamás dije o usé el término gay o homosexual, sino porque sabía que eso estaba mal, ¿no? O sea, soy distinto, algo pasa, y para mí eso para adentro, ¿no? Entonces cuando empiezo este vínculo con esta persona, yo creo, oye, todo bien, ¿me entiendes? Sin usar ni instrumentalizar a esta persona, porque yo genuinamente concebí estos sentimientos de afecto, de respeto y admiración y qué sé yo, y amor. Pero con el tiempo, cuando acaba esta relación y yo me veo como, oye, mira, has pasado todos estos años con esta persona y no te has vinculado con nadie más, entonces ahí es donde yo empiezo a explorar. Y me doy cuenta que esto es lo mío. Porque no me había atrevido a hacerlo. Me había reprimido completamente toda mi adolescencia. Y ya entrando a mi adultez es donde digo, oye, y ese es el caso de cientos, miles de personas LGBT que por miedo, por qué sé yo, por tantos obstáculos sociales, no te atreves a ser tú mismo a la edad que las demás personas sí empiezan a explorar, ¿no? Entonces, te estoy hablando que 19, 20 años en donde yo digo, para mí, sí, bueno, soy gay. ¿No? Soy gay y creo que no está tan mal. ¿No? Para llegar a ese momento fue súper complicado, pero bueno, a partir de ahí ya el camino se hizo un poquito más amigable hacia mí mismo y ya luego salí del closet años después. ¿Y qué tu experiencia, digamos, en esas épocas tempranas con la iglesia, ¿no? Porque por un lado tienes el lado del colegio, los profesores, no es un colegio cristiano evangélico, pero asumo que, claro, tú tenías cierto conocimiento de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿con la iglesia podías tratar ese tema?
era un tema que no podías tratar, o lo trataste y te dijeron, no, eso es pecado y ni siquiera se puede conversar, o cómo fue tu experiencia con eso? Bueno, para los que han visto los episodios anteriores, yo estoy en el mismo colegio que Omar, que estuvo aquí en el programa. Claro. Y como te contaba, bueno, tú también has estado en ese colegio, teníamos un momento de conversación o de diálogo o de asamblea, como le llamábamos, donde todos los días 20 minutos nos hablaban de la palabra de Dios, que era cero dinámico, en verdad era muy poco amigable, era aburrido, no te lo voy a negar. O sea, no puedes sentar a un chibolo, ¿me entiendes? O sea, creo que no es la forma. Y eso genera resistencia, que es súper negativo, claro. Creo yo, la forma en la que tienes que educar ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ese vínculo empezó creciendo desde pequeño. Mi familia era una familia católica, pero no practicada. O sea, era una familia, claro, o sea, de ir a los domingos íbamos una cada 3 meses, o sea, ¿me entiendes? Y no sé, a las nazarenas, ¿no? A esas iglesias como históricamente católicas en nuestro país. Entonces, yo nunca me sentí incómodo, la verdad, no me sentí incómodo, solo cuando hablaban de esos temas. ¿Me entiendes? Solo cuando mencionaban hombre con hombre que se acueste con... ¿no? O claro, cuando te hacían evidenciar que todo lo que tenga que ver con pecado y dentro de las categorías, o sea, dentro de las cosas explícitas, ¿no? Por ejemplo, claro, prostitución, ¿me entiendes? Robo, homosexualidad. Entonces tú estabas como con las antenitas ahí bien paradas, ¿no? Claro. Porque yo no era homosexual en ese momento, claro, como chibolo, ¿no? Claro. No, porque no encajaba yo ahí en eso, ¿no? Pero sabía que eso hacía eco. Entonces era como... Claro. Y era incómodo en esos momentos, ¿no? Okay. Una experiencia muy complicada, me atrevería a decir, de colegio, de vínculo con Dios y eso fue cuando estábamos haciendo una presentación para una actuación, un baile, una actuación, no me acuerdo ahorita, pero recuerdo que yo estaba en el cuerpo de baile, porque tú podías escoger. Sí. Yo estaba en el cuerpo de baile, te estoy hablando quinto de primaria, no sé cuántos años tienes ahí, como que 8, 9 o hasta 10, por ahí. Sí, 9. Sí, por ahí. Entonces yo estaba bailando, o sea, estaba dando lo mejor que podía porque claro, yo ahora que soy actor descubrí pues en esos momentos que era lo mío. Claro. Y me acuerdo que acaba un ensayo y me jalan después de la asamblea, me dicen, hijito, ¿te puedes quedar una profesora? Me sienta y me dice, he visto los ensayos, he visto que estás muy feliz y me dijo, pero estás bailando de una manera como no bailan los chicos. Entonces, o sea, claro, fatal. Pero wait, los pasos de baile son estipulados, ¿no? O sea, no es que cada uno baile lo que quiera. Así yo daba la maricona más grande, claro, o sea, ¿cómo le vas a decir a un niño? No, claro, de principio digo, pero aún así, o sea, intentando entender, digamos, cuando es un baile, es el paso, digamos, 1, 2, 3, o sea, ¿me entiendes? No es que tú te inventas otro, ¿no? No hay paso de baile. No hay paso de baile. O sea, fatal, no. Yeah. O sea, ahorita nos reímos y qué sé yo, o sea, no, en ese momento absurdo. Claro. Pero en ese momento... ¿Y cómo te vas a decir eso? O sea, no, fue terrible. En ese momento, para mí, el mundo se detuvo. Yeah. O sea, era como... ¿Que te quitó del esto? Claro, no me quitó. Me dijo, no, baila de otra manera, no... O sea, imagínate, fue terrible para mí, como niño me acuerdo, y en verdad se me parte el corazón, porque ese momento fue el momento en el que me reventaron la burbuja diciéndome, y me confirmaron... Todos tus miedos. Claro. Eso está mal. Claro. O sea, realmente está mal. La forma en la que te mueves, hablas, te conduces, bailas, está mal. Entonces, desde ahí creo, me atrevería a decir que es como el momento que se confirma. Puedo haber tenido experiencias como, ay, sí, jaja, jiji, pero que una profesora me lo dijera, ahí ya era. Que veías como una persona de autoridad y respeto, ¿no? Totalmente. Ahí fue donde, creo que incluso me dijo, porque tú sabes que a Dios no le gustan esas cosas, una cosa así. Y yo como, solamente, sí. Claro, o sea... Por dentro me sentí fatal. Entonces, a partir de ahí, yo me acuerdo, creo, desde ese momento yo he ido construyendo mi expresión en el colegio y bueno, la secundaria, claro, sobre todo, en base a ajustar todo lo que yo hacía, ¿no? Que no podía hacerlo, no podía porque se me notaba, ¿no? Claro. A cada rato, pero terrible. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esa experiencia mancha también mi vínculo con Dios, no de manera fatal y definitiva, te odio, no, porque nunca he tenido ese momento, claro, pero sí era como... ¿Qué pasa si? ¿No? Claro, ¿qué pasa si realmente soy? Y eso significa que yo me voy al infierno, que voy a perder mi vínculo. O sea, yo era una persona que oraba constantemente, ¿no? Pedía a Dios, por ejemplo, hoy quiero despertar y no ser así. Entonces, ese tipo de relación tóxica, por así decirlo, en donde le pedía a Dios
que me cambie o me cure, por así decirlo, era terrible, ¿no? Nadie debería pasar por eso. Entonces, ese episodio particular deterioró bastante, o golpeó, por así decirlo, bastante mi vínculo con el colegio, con la religión, con Dios, porque sabía que en cualquier momento, infierno. Una cosa así, o sea... No, sí te entiendo. Sí, te entiendo. Te lo explico como en esa época como chibolo, ¿no? Ya yo he crecido y me he dado cuenta de muchas cosas, he dicho, oye, qué huevadas, qué tontería lo que esta profesora me está diciendo, sí. pero claro, ¿no? Claro. Bueno, o sea, a ver, solo para buscar un punto, bueno, vamos, bíblicamente, todo creyente, o sea, todos tenemos cosas que Dios quiere que cambie, ¿no? O sea, yo creo que parte del problema, por ejemplo, yo me tengo la tendencia a poca tolerancia a la frustración, por ejemplo. Entonces, cuando juego tenis, sobre todo cuando es un tema que yo considero que yo debo controlar. Entonces, cuando juego tenis y fallo mucho, me molesto. Ya, me molesto y es un tema que tengo. Entonces digo, claro, tal cual, no, de hecho, he roto raqueta, olvídate. Terrible, ¿no? Mira tú, sí, cuidado con las raquetas. O sea, me da risa que mientras me dice, oye, tú eres súper bueno, todo, pero tipo, en ese momento te nublas. Le digo, sí, no, es porque toca una fibra como de que yo sé que yo debería controlar y me frustra, ¿no? Y está mal, pero al final el deporte te ayuda a eso, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, claro, yo puedo orar y decir, Dios, ayúdame a cambiar esto, ¿no? O sea, sí no es antibíblico ni nada pedir que Dios nos cambie en cierta medida. Ahora, creo que parte de lo que yo estoy en contra es de cuando hablamos de las etiquetas, ¿no? De decir yo soy heterosexual o yo soy homosexual, es un cambio en el lenguaje que no siempre hemos tenido, ¿no? Parte de la revolución sexual y que hace que sea algo tan identitario a ti que cuando dices que es pecado, dices, pero me estoy negando a mí mismo, me estás atacando mi identidad, cuando no es algo que siempre estaba ahí. Solo voy al hecho del lenguaje y de la etiqueta, ¿no? No es algo que en toda la humanidad hemos tenido, ¿no? Pero creo que sí es parte del problema, yo un poco le huyo esas etiquetas. Pero bueno, más allá la pregunta que tenía era, ¿cómo opinas tú? Porque, a ver, yo sí sostengo a la luz de la Biblia que y es difícil parafrasearlo, ¿no? Pero que, digamos, la homosexualidad, y no me gusta usar el término, a veces, o sea, de homosexual practicante, no practicante, es una tontería, pero... Lo he escuchado. Yo conozco varios que no practican. Claro. No sé, ya, pero entonces, ¿cómo es, no? El pecado está en el hecho, ya, bueno, pero más allá de, huyéndole a esa discusión aparte, yo creo que la Biblia sí sostiene que es pecado, ¿no? Y te digo, desde el modelo original, ¿no? De Adán y Eva, saltándose, si quieres, el Antiguo Testamento, el Levítico, ¿no? Que uno puede decir, pero hay una explicación de eso. Ajá. Y también se ve en el Nuevo Testamento y todas las referencias que hace Jesús y sus discípulos en el Nuevo Testamento son de pecado y negativas sobre ese aspecto, y todas las que hace de matrimonio, de hombre y mujer, son diametralmente opuestas, ¿no? Pero tú porque digo, sería difícil para mí estar en tu posición porque es difícil conciliar eso. No sé si lo logras conciliar, obvio. O no sé cómo haces con eso, o dices, simplemente no sé, ¿no? Claro. Y no sé, ¿cómo haces? Lo que pasa también hay otras posturas. Hay teología gay, por ejemplo, que niega esta parte, no sé, por eso, claro. Para darte el abanico de opciones. Me parece perfecto. O sea, en realidad, si te soy súper mega honesto, yo no me he detenido a investigar y explorarlo de una manera como detallosa o muy minuciosa, por así decirlo. Pero en mi caso, cuando yo me acepto como persona homosexual y me pregunto, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con mi vínculo con Dios, no? Yo dije, ¿concibo yo mi vida no creyendo en Él? Claro. Y la respuesta era no. Porque yo disfruto de creer en Él, o sea, disfruto de tener mi vínculo con esta persona, ser ente, lo que fuere, y me motivaba. Yo siempre he dicho, yo siento que las personas tienen que creer en lo que quieran creer, pero en algo. Pueden incluso creer en que no hay nada, claro, o sea, ¿no? También eso es algo, ¿no? Entonces, el hilo que me motivaba espiritualmente, qué sé yo, era mi conexión con Dios. Entonces, por más que haya ruidos alrededor, desde versículos en la Biblia, desde discursos, desde posturas o lo que fuere, que me decían que no estaba bien, yo, como te decía al comienzo, decido creer en Dios. Creo que es una decisión totalmente activa. Y desde ahí,
cualquier otro argumento que pueda como tratar de refutar o decirme que no conversa la homosexualidad con el creer en Dios, yo trato de llevarlo de la manera más deportiva, porque al final del día mi relación con Dios es mía, claro, ¿entiendes? Sí. Es mía y a ti o a nadie le compete cómo yo me vinculo con esta persona. Pero para responder la pregunta, ¿cómo reaccionar a estos versículos? Asumo que lo has escuchado en el colegio N veces. Totalmente. Y probablemente no con el... Y creo que hay que ser muy autocrítico. Yo soy muy autocrítico con las iglesias en ese sentido. Probablemente en un tono incorrecto. No es como, es que hay iglesias que actúan como... Ese es el único pecado en la faz de la tierra. No, mira, te digo, y no sé si alguna vez lo has escuchado o no, pero te digo, quisiera que lo escuches. O sea, bíblicamente, todos estamos destituidos, todos estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, no es que, porque por ejemplo, entonces ser heterosexual te salva. No, tampoco, y eso no lo sostiene la Biblia. Y entonces, todos estamos destituidos. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, y nadie tiene ningún orgullo de decir, tú estás mal. Todos estamos instituidos de la gracia. Entonces, el tratamiento a esto que, ok, si consideras que es pecado, perfecto, y yo también, pero el tratamiento no tiene por qué ser distinto de una persona X heterosexual que viene de la calle y dice, oye, quiero tener una relación con Dios. El tratamiento debería ser exactamente igual. Pero porque digo, mi crítica es, a veces actúa, y no sé si habrá pasado, ¿no? Me daría pena que sea así, como si ese fuese el único, ¿no? Y el enfoque de algunos es como que esto es todo lo que hay mal en el mundo. No es así, o sea, bíblicamente no es sostenible, ¿me entiendes? Pero bueno, no sé, sorry, te corté. Y comparto eso, porque al final del día siempre yo decía, y me preguntaba, ya, imagínate que efectivamente, como dice la Biblia, o he escuchado en varios discursos, la homosexualidad estuviese mal. Imagínate que pasan años, yo decido vivir en pecado, fallezco y me miro hacia atrás, miro mi vida. ¿Cómo me he conducido? ¿Le he hecho mal a otras personas? ¿He robado? ¿He accionado mal? ¿He promovido mensajes de odio, etcétera? No, o sea, literalmente lo único que cambió en mi vida, cambió porque ni siquiera usaría ese verbo, pero bueno, claro, no, sí. ¿Me entiendes? Sí, lo diferente del patrón, vamos a decirle, sí. Fue que amaba a personas de mi mismo género. O sea, entonces, si yo muerto ya miro hacia atrás y veo mi vida, digo, no, es que no hay nada malo. O sea, realmente me moví por amor, literalmente. O sea, entonces yo quiero creer que Dios escoge eso, que Dios va a privilegiar eso. Entonces, en mi vida, si yo decido seguir vinculándome con Dios, Dios va a privilegiar sobre todas las cosas que yo me conduzca con respeto, con amor, con dominio propio, con todas estas valores y virtudes que los he aprendido a través de Él. Uh-huh. Entonces, más allá de mi sexualidad, que como bien tú lo dices, el premio no es la heterosexualidad. Claro. Esto es una característica más de mi existencia. Soy muchísimas más cosas y también, o casualidad, también soy homosexual. Entonces, no es algo que identifique y que para mí sea un pecado. Pero... Y lo que quería responder era cómo, por así decirlo, silenciar esas voces que me están constantemente diciendo, ya, sí, muy lindo tu discurso, pero en el papelito dice otra cosa. Yo, a lo largo de mi vida que he leído esas cosas o he escuchado esas cosas, ¿qué me digo a mí mismo? Hay cosas que también dice la Biblia que son sacadas de los pelos, que son... completamente claro, completamente involucionadas, o sea, completamente, o sea, sacada de, o sea, que tú la sacas de contexto y dices, ¿qué estoy hablando? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo decido creer que parte de todos esos discursos errados que actualmente están inquistados en la Biblia, se suma ese también, el de creer que amar diferente, obvio decir diferente, pero ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Pero no sé si la gente de internet entienda. Entonces, dijo en el minuto tal amar diferente. ¿Qué es diferente? En donde amar a una persona del mismo sexo no tendría por qué significar un pecado o que esté faltando el respeto a nadie, porque al final del día literalmente solamente estoy amando. Claro. ¿Me entiendes? No, sí entonces... Esas partes, y hay un argumento que dice, bueno, es que a ti te conviene leer lo que te conviene leer, ¿me entiendes? Y que me imagino que lo has escuchado siempre. Sí, y claro. Al final del día, sí, ¿valgan verdades? Sí. O sea, estoy leyendo lo que me conviene leer
Porque no voy a vivir una vida... No tiene forma de lidiar. Exacto, Es la no única voy a forma vivir de una vida en la que me voy a sacrificar mi autenticidad, en donde voy a someterme a procesos de conversión solamente para agradar a un Dios. Yo creo que estoy seguro, Dios no quisiera que yo esté sufriendo, atravesando procesos inhumanos para poder... ¿Me entiendes? Eso ya no existe. Bueno, No, sí existe. ya no debería existir, mejor No dicho. debería. Sí, pero sí existe y en el Perú también todavía existen. Y yo me quedé loco cuando me enteré que todavía existían. Pero que así como tipo de electricidad, escuchó como hace 50 años. No lo sé precisamente si con electricidad o así, pero sí hay procesos de conversión en donde, o sea, te hacen pasar y atravesar cosas terribles. O sea, antes violaban a mujeres lesbianas para corregirlas. O sea, No, históricamente hay toda la capacidad de pero- abuso, pero ¿no? igual- lo que está muy mal, ¿no? Sin duda. No, ¿no? fatal. Yo me acuerdo que le hablé con uno de los episodios es con un pastor que está muy metido en estas cosas. Quería hablar con él. Y él me dijo también que conocía, por ejemplo, una casa que era de pura gente homosexual, pero no solo era eso, sino que era homosexual. Tenía uno, bueno, no me acuerdo ya, pero mencionó esto de terapia de conversión. Yo dije, ya, pero ¿cómo es eso? Me dijo, a ver, por lo menos la que él conocía, no sé si era la única, seguramente me dijo, mira, yo he estado personalmente ahí, lo lidera un grupo de gente que es ahora creyente y que antes, y te quiero preguntar sobre eso, antes ha sido homosexual, ¿no? Me dijo, yo dije, pero ¿qué hacen? Me dijo, no hay nada que sea nada físico, nada de esto, lo único que se hace es, le presentan el evangelio, oran juntos, leen la Biblia y se espera que la gente cambie, ¿no? Yo conozco algunos testimonios, personalmente muy pocos, un par. He visto en internet, hay una profesora famosa en Estados Unidos que, bueno, se hace famosa porque ella era muy activista LGBT, era lesbiana, tipo así con activista así, todo lo activista que puedes pensar, ¿no? Y ahora es creyente y ella cuenta su historia de que simplemente se conmovió porque la acogió un pastor en su casa, no me acuerdo por qué, no me acuerdo el contexto. Ya tenía un concepto de los creyentes, pues, de los cristianos como malos, ¿no? Que gratuito no es, nos lo hemos ganado en algunos aspectos. Pero ella ve a este pastor que como la coge, ¿no? Tipo, no lo condena, ¿no? Y se conmueve, ¿no? Y comienza a leer la Biblia y termina, pues, y ahora, bueno, no sé, creo que tiene una familia y todo. Y también de otro caso en Estados Unidos también, de un patín, que él también era gay, te digo. Y también él tenía una vida así de ciertos, algo con crímenes. También en la cárcel, la típica que encuentra como un pedacito de la Biblia, era solo el Nuevo Testamento, y comienza a leer como un pedacito, y comienza a leer, pero él sale de la cárcel y sigue siendo gay, pero siente como que algo que lo confronta, ¿no? Hay algo como que no cuadra, ¿no? Pero él sigue siendo gay y dice, él por como un par de años, ¿no? Y sus papás sí eran creyentes, y él sigue siendo gay, pero llega un punto donde ya como que Dios dice, él lo que él dice es que Dios como que lo levantó y dijo, no puedo ser así. Y bueno, años después ahora tiene una familia y todo, y él cuenta su testimonio. O sea, digamos, hay casos. Ahora, yo hablé con una amiga y me dijo, eso no es posible, ¿no? Y digo, pero bueno, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? Esta persona no creo que esté mintiendo, ¿me entiendes? Y yo sí creo que Dios, o sea, puede cambiar la vida. En otros sentidos también lo he visto, ¿no? Tiene gente alcohólica. O sea, y de todo motivo, ¿no? Gente que tampoco es que haya sido la peor de las personas, pero que simplemente Dios cambia tu vida, ¿no? Entonces digo, claro, ¿cómo? La única explicación que yo le puedo dar a eso es que evidentemente Dios los ha cambiado, ¿no? Porque es algo... Ellos creían, evidentemente, que era parte de su identidad. No sé tú qué opinas de eso. Mira, yo no soy quien para decir que eso es imposible o que eso no sucede. No soy quien para decirte, mira, sabes que eso no existe. No. También entiendo. No. Pero a nivel personal, yo no me lo creo. Yeah. Yo no me lo creo. Pero de que puede suceder y que existe, si esta persona me lo está diciendo, yo tendría que respetar su historia y su verdad. Claro. Yo lo que creo y veo desde ahí es que esa persona está decidiendo reprimir esa parte de su identidad, orientación o lo que fuere para agradar o calzar. Y eso, si es lo que tú crees que está bien, Claro. you go do it. Está bien, maravilloso. O sea, cada quien escoge su felicidad y cada quien escoge cómo vincularse con Dios y qué cosas de su vida cambiar y qué sé yo. Pero... ¿Tú crees que hay una decisión activa de reprimirlo? Sí, totalmente. O sea, en donde llegas a la conclusión de que lo que estás haciendo está mal, Claro, de lo que estás haciendo, de la persona que eres está mal y que quieres cambiarlo. Okay. Entonces... Comprendo como un acto de Dios, tú lo comprendes como una decisión activa de, oye, ya no voy a reprimir este sentido. Claro, sí entiendo que dijiste de quién eres y no lo que haces, entiendo tu punto. Pero claro, una decisión activa, digamos, personal, de un esfuerzo propio, ¿no? Entiendo que lo tomas por ese lado. Sí, totalmente, porque
Estoy siendo muy cuidadoso con mis palabras. Dale nomás. Pero, O sea, conmigo asumo que es por... claro, no, ¿qué? No, pero tú dijiste que... Va a pasar inevitablemente conmigo, Inevitablemente, o sea, no, con los dos. yo lo sé, yo soy muy así, perdón, pero Está bien. de todas maneras, sí pienso que estas terapias de conversión, sean físicas, mentales o de cualquier índole, son absolutamente tóxicas. Ya. Y cuando le sumas el factor, estás viviendo en pecado, o sea, todo eso, siento que es peor. Ahora, que personas hayan aceptado voluntariamente hacerlo y Claro, que haya claro. esta manera, vamos a decirle, light de Claro. conversar y te conviertes y qué sé yo, ya. Bacán porque es tu decisión y qué sé yo. Nadie te va a obligar a nada, Claro. ¿no? O sea, eso es lo peor que puedes hacer. Exacto. El tema, ¿sabes cuál es? Que viene de usualmente estas personas ex-LGBT o que se abrazan de discursos muy fóbicos desde la religión. Es cuando ya empiezas a atacar a los otros grupos. Entonces, vienes y pregonas de que no, si yo vivía así, tú también. O sea, ¿me entiendes? Claro, Entonces claro. ya, ese para mí es el problema. Y todo eso gente como ex LGBT que hace eso. Yo he visto más como la clásica del no sé, el pastor centroamericano, ¿no? No por poner un estigma, pero la clásica del pastor que grita, ¿no? O sea, y no solo de eso, ¿no? En general, de todos temas, claro, o sea, tal cual, ¿no? O sea, van a acabarse en el infierno, o sea, tú ves que así hablan, ¿no? Ese es su Yo no estilo. lo he visto en persona eso, no Yo lo he sí, visto, yo pero yo también lo he visto en videos, o Claro, sea, claro, o sea, De cualquier tema, no paraba solo con eso. las lesbianas, me encanta mi acento, con las lesbianas, con los homosexuales. Claro, Esa no es la, sí, no es la forma. Tampoco es lo que dice la Biblia, tampoco es lo que dice Dios. O sea, ¿me entiendes? Sí, Eso ya es sí, como sí. sazonar un poco tu discurso, hacerte como, ¿me entiendes? Y tú sabes que la gente va a responder a eso, entonces, Sí, ¿me porque entiendes? gente, pues, o Es sea, también ¿qué una posibilidad de performance. Pero, o sea, sacándole todos estos detalles como hasta que parecen graciosos, que en verdad son discursos de odio, lo quiero decir yo. Sí creo que es muy voluntario esto de Sí, o sea, debería ser, no, ¿no? es muy voluntario en algunos casos, en otros Sí, casos en me otros atrevería a decir que no porque claro. es muy violento, pero de todas maneras no trates de imponer Claro. que tu visión del mundo es la de los demás. Al igual que yo tampoco voy a venir y decir, todos sean gays, o sea, ¿me entiendes? O sea, no, ¿me Claro. entiendes? Yo lo que sí te puedo decir es que yo que lo estoy viviendo todos los días de mi vida, sé que yo nací así, que no escogí un día, ay, soy gay, porque créeme que no. No, porque nadie escoge tampoco. ¿Me voy a ser entiendes? heterosexual. Obviamente, me hubiera ahorrado un montón de problemas en mi adolescencia, en mi adultez y qué sé yo. Claro. Pero porque me los impusieron socialmente. ¿Me entiendes? No deberían existir todos esos estigmas. Si no, yo estaría el triple de feliz tal vez porque tuve una infancia muchísimo más amigable en base a quién soy. Claro. Entonces, si hay una forma de que apagues eso o decidas, qué sé yo, no lo sé cómo lo hacen, Claro. lo están, creo yo, reprimiendo, pero no voy a categorizarlo como mal o bien porque mi vida es mía y tú vives la tuya. Claro, claro. El problema es, como te decía, cuando ya empiezas a esparcir discursos negativos de odio, en donde ya estás categorizando a las personas como, no, este es un tal por cual, no, pero es que yo vivía con él, los depravados, qué sé yo. Bueno. Claro. No, yo lo entiendo. Bueno, y está interesante eso. Y a nivel de contexto, bueno, calzó que nos hemos juntado en el mes del orgullo LGBT+. A nivel de contexto, por ejemplo, comentabas que la próxima semana hay una marcha. Para ti, ¿cuáles deberían ser, o no sé si voy a frasearlo seguramente mal, ¿ya? Pero ¿qué derechos son los que, digamos, faltan o cuál es Claro. el avance o el cambio que se debería generar? Evidentemente asumo que vas a mencionar el matrimonio igualitario, pero no sé si es que ese es para ti, en tu opinión, Ajá. ¿cuáles son los que, no sé, Perú O sea, debería tener? La marcha es este 25 de junio en Lima y en varias, creo que hasta más de 20 ciudades a lo largo asumo que debe del ser Perú van a ser en No, diferentes eso asumo que es fechas. Sudamérica, ¿no? No, Porque es mundial. es O sea, mundial, no puede ser la marcha del orgullo es mundial, ¿no? Pero esto de historia, esto pasó porque en el 69 en Nueva York se hicieron unas redadas, la de Stonewall, y la gente se levantó, no, y le hicieron frente y eso se ha ido con el tiempo evolucionando y se hizo mundial la lucha de los derechos LGBT. Bueno, en Perú concretamente no hay ningún marco legal que proteja a las personas LGBTQ+. A lo mucho hay unas ordenanzas municipales de no discriminación, pero que en la Claro. realidad no se ¿Proteja en cumplen qué sentido? a cabalidad. O sea, no discriminar a las personas
Ya. por ningún tipo de índole. Ya. Entonces ahí debería incluirse expresamente orientación sexual y identidad de género, ¿no? O sea, si una persona trans entra a esta discoteca, a este lugar, no debería sufrir discriminación, ¿no? Y eso lo podemos ver en algunos episodios de denuncias que salen a decir, oye, mira, no me han dejado entrar acá, o qué sé yo, qué sucede, ¿no? Esa es como la única normativa muy municipal, muy light, muy... Sí, sí, sí. Entonces, en este local no hay discriminación, Exacto. ¿no? que ahora es obligatorio que todos los locales lo tengan. Sí, sí. Ya, pero eso no es suficiente para nada. Ya. Hace muchísima falta derechos como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Esa es la de, la de cambio de... La ley de identidad de género lo que permite es que las personas trans puedan tener el cambio de género en su DNI, puedan cambiar su nombre si así lo gustan, y que puedan acceder a diferentes espacios, porque una persona trans desde una identidad que no lo reconoce no puede acceder a salud, no puede acceder a educación, no puede acceder a ningún otro beneficio social, Yeah. porque justamente no existe, ¿me entiendes? Entonces, tú y yo nunca tenemos que preocuparnos porque, bueno, nuestro DNI no diga el nombre con el que nos identificamos, ¿me entiendes? Claro. Pero las personas trans sí. Entonces, Yeah. la ley de identidad de género lo que va a permitir es reconocer esas identidades. Okay. Y, bueno, otras cosas que se desprenden de ahí, ¿no? Después está una ley contra los crímenes de odio. Yeah. Esa ley lo que busca es justamente tipificar diferentes crímenes de odio por motivos de orientación sexual, identidad de género, lo que fuere, ¿no? Porque hay muchísimos casos. Así como o sea, feminicidio, tipo que... tal está cual, o sea, tipificado. literalmente te puedo decir que todas las semanas, por no decir días, mueren mujeres trans en nuestro país o personas trans. O sea, es terrible. Un crimen, claro, matar a alguien, claro, tú dices tipificarlo que sea específicamente de Claro, crimen de motivado odio. por eso. Claro, porque hoy, y no conozco la ley, pero no sé si tú la conoces, pero es claro, yo tengo entendido que feminicidio sí está tipificado, por Claro, ejemplo. claro, Pero claro, claro, claro. tienes homicidio, feminicidio y creo que ahí dejamos de contar, ¿no? Sí, sí, o sea, hay diferentes... Qué horrible, ¿verdad? De feminicidio. Pero, o sea, hay diferentes formas en las que te motivas por asesinar a alguien o hacerle daño a alguien, y muchos de esos es por la orientación sexual o la identidad de género, en el caso de las personas trans. Claro. Después, no sé si me voy a olvidar de alguna, pero bueno, no hay todavía ningún marco legal, si no hay matrimonio, de adopción, ¿no? De reconocimiento de familias homoparentales. Y por ahí deben haber algunas otras dos proyectos de ley en el mundo que no están presentes en el Perú, que protejan a las personas LGBT. Ya. Entonces, con este marco legal absolutamente vacío para las personas LGBT, lo único que nosotros estamos exigiendo no es dame beneficios ni privilegios, al contrario. Las personas heterosexuales tienen el privilegio de poder casarse, de comprar su vivienda, de ir a visitar a su esposa enferma si es que está enferma, qué sé yo. Entonces las personas LGBT lo que queremos es justamente que existan estos proyectos que nos permitan estar al mismo nivel que las personas heterosexuales. Claro. Entonces, y personas cisgénero, que no son las personas trans, ¿no? Sí. Entonces desde ahí hace muchísima falta continuar hablando de estos temas, incorporar un enfoque de género en la educación, o sea, en donde desde niños, niñas, le puedes decir a los jóvenes, mira, ustedes pueden ser lo que quieran, el vóley no es solo de las chicas, el rosado no es solo de las chicas, o sea, cualquier persona puede hacer lo que le plazca. Y en el caso de que exista orientación sexual que no es parte de la heterosexualidad, también es válido. Entonces, si desde chibolos nos dicen eso, obviamente vas a crecer sin ningún tipo de prejuicio ni estigma, ¿me entiendes? Hablemos de igualdad de género. La gente le tiene miedo a la palabra género. Hay un movimiento institucionalizado, auspiciado y aplaudido, que es el de Con mis hijos no te metas, que le tiene miedo a la palabra género, o que no sabe porque cree que vamos a homosexualizar a las personas. Si pudiéramos hacerlo, ya lo hubiéramos hecho. Entonces, no tiene sentido, es absolutamente absurdo. Lo que busca eso, estoy seguro, un enfoque de género en la educación va a permitir una educación sexual integral, se va a poder hablar de estos temas, se va a reducir casos de embarazos adolescentes, o sea, tantos casos de violencia motivados justamente por, no sé si el conservadurismo, pero sí desde un lugar de falta de información, No, sí, ¿no? de censura, sobre todo. Entonces, bueno, me fui un poco por No, la está bien, rama, está bien, está bien. pero es todo un Son las capas, consomé ¿no? de varias cosas. Y creo que hay cosas para separar con lo que creo que varios coincidiríamos y no. Creo que hay cosas que, a ver, por lo menos para mí, y de repente me van a tildar de... Me da risa que a veces me tildan de súper ortodoxo y a veces me tildan de hereje.
para mí, digo, a ver, hay cosas que me parecen, a ver, para ti, yo parto de este punto, de repente un poco pragmático, ¿no? Perú oficialmente es un país laico, partamos de ahí. Entonces, sobre la base de eso, hay ciertos derechos, por ejemplo, que comentabas digo, si yo tengo mi pareja de toda la vida y se enferma, hoy entiendo que, claro, como no somos pareja bajo ningún tema legal, si se enferma y su familia pone que yo no le caigo, puede rechazar que yo lo visite, ¿no? Digo, a ver, digamos, fuera del matrimonio, digamos, para no mezclar temas, digo, bueno, es su pareja en un país laico, digamos que yo igual lo considero pecado, pero sigue siendo su pareja, eso no ha cambiado, entonces, ¿por qué no lo podría visitar, no? O si fallece, entiendo que claro, su pareja no tiene derecho a decidir qué hacer con sus restos, ¿no? Y eso, bueno, hay cosas como esas que me parecen absurdas o que se pueden cambiar tranquilamente y no, digamos, mi cristianismo no se ha afectado por eso, ¿no? Igual con los seguros de salud, ¿no? Es como, si eres una pareja, yo te puedo poner bajo mi seguro y son cosas que son tramitológicas que se pueden tranquilamente hacer y no veo que nadie tenga por qué arañarse por eso, ¿no? Por ejemplo, donde sí probablemente tenemos una diferencia, por ejemplo, en el caso por ejemplo, la adopción de niños es donde yo sí digo, a ver, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida y yo puedo hacer lo que quiera con mi vida y todo bien, pero ahí sí, por ejemplo, por una discusión creo que se vuelve más compleja porque ya afectas a un tercero, ¿me entiendes? Ahora, yo he cambiado mi opinión a lo largo del tiempo, claro, sobre el matrimonio igualitario o homosexual, como lo quieren llamar, pero bueno, digamos igualitario, que es el término más políticamente correcto. Porque claro, digo, bueno, si fuese matrimonio nada más, digo, bueno, desde el punto de vista puramente legal, si Perú es un país laico, digamos que más allá de que mi creencia sea que no, y si me piden a mí votar, de repente yo no lo apoyaría, pero digo, bueno, Perú es un país laico que decida pues el Congreso, ¿no? No es mi roche. Claro. Pero sí, claro, digo, ¿qué pasa? Si ya es un matrimonio igual al digamos, heterosexual, ¿qué argumento tendría para decir no adoptes? Si es que es igual, ¿me entiendes? O sea, lógicamente, si lo igualas, puedes adoptar, porque literalmente es lo mismo. Claro. Entonces, claro, esto es, sí afectas a una tercera persona, y ahí sí, no sé, ahí literalmente no sé, me quedo sin, porque tampoco me preocupa mucho de entrar tanto al tema, claro. No sé el impacto, y yo creo que es ridículo decir que vas a homosexualizar al niño, eso no me parece que es un absurdo, pero no sé cómo encaja ahí la fórmula, ¿me entiendes? Porque está afectando a una tercera persona que no tiene poder de decisión como si tiene un adulto para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Claro. Y eso es un tema de opiniones, ¿no? En mi caso, mi opinión es que, claro, si tienes la estabilidad económica y tienes herramientas para sostener la vida de un niño o persona, y ¿por qué no? Obviamente, ¿por qué no? ¿Por qué no tener la posibilidad de hacerlo? Ya que pensemos que le hace falta una figura materna o que le va a faltar una figura paterna o que va a crecer haciéndose preguntas, que lo van a molestar en el colegio. Yo creo que eso ya son cosas, aparte, ¿no? Fantasmas alrededor, que lo único que hacen es reforzar prejuicio. Es mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, todos buscamos figuras paternas, o sea, fuera de papá y mamá, ¿no? Todos buscamos paternas y maternas porque somos seres humanos, ¿no? Pero eso puede estar... Pero ¿cuántas familias hay papá y mamá? O sea, no, muy pocas solamente. Pero usualmente la buscas en alguien más, usualmente, ¿no? Psicológicamente es así. Y yo me atrevería a decir que no es lo único, no vayan a asesinarme, lo único con lo que una de las principales cosas con la que uno motiva la base de una familia es el amor. No es lo único, obviamente, porque el amor no se puede vivir. Claro. Tienes que tener una estabilidad económica, tienes que tener, ¿me entiendes? O sea, un montón de herramientas alrededor de ello para poder sostener una familia. Y yo creo, sin duda, que la base es el afecto, una estabilidad económica y sobre todo el respeto, en donde tú le puedas compartir a esta persona, a este niño, a esta persona, porque claro, entiendo lo fuerte que es otro ser humano en tu vida, y entonces ya hay países de Europa, de Norteamérica y varios más en donde ya existen muchísimas familias así. Sí. Y, o sea, es de lo más normal, ¿no? Sí, claro, yo pero para llegar a ese punto, o sea, nosotros estamos en cero, eso es como el 80, entonces, o sea, como que, claro. Ya, pero ¿qué es gay? O sea... No, yo entiendo, es como lo último, claro, igual, claro, y volviendo a lo anterior, claro, es que si yo lo considero pecado, digo, claro, vas a afectar a una persona que tiene posición sobre un concepto que de repente yo considero errado, ¿no? Pero, claro, es porque es una persona, claro, es un niño, no estás hablando de una persona que tiene menos posición, pero bueno, ahí diferimos, pero... Y lo otro que tenía la duda es, claro, sobre la educación, ahí también, claro, tengo cierto... Es difícil porque, vea, Perú es un país laico, yo siempre parto de ese punto neutro, digamos, ¿no? Pero no existe algo como la no ideología, ¿no? Inherentemente tienes que tener, o sea, todos tenemos posturas ideológicas naturalmente.
o sea, nadie está, digamos, nadie es un disco en blanco, ¿no? Digo, yo no tienes posturas ideológicas necesariamente. Claro, ¿cómo basas una educación en eso, ¿no? Es difícil, ¿no? Algunas posturas, no ir tan lejos de, digamos, si quieres en un país laico decir la homosexualidad es pecado, y de repente dices, ya, pero tampoco, ¿qué tan laico es decir que cuántos, por ejemplo, no sé, cuántos géneros hay, ¿no? En Boston creo que hay, no sé, como 30, no, miento, géneros no, estoy mintiendo, estoy diciendo mal, pronombres. Entonces, ¿dónde dibujas la línea? No es difícil, porque sacando el argumento religioso, ok, somos laicos, como Perú, ¿cómo lo debates, ¿no? ¿Dónde dibujas los parámetros? Es difícil. Y entiendo por qué la discusión va ahí, ¿no? Como que, evidentemente, el grupo LGBT+, estamos, digamos, tanto a este espectro que, claro, si empujas un poco para acá, probablemente, y el laico está acá y el otro está acá, probablemente vas a avanzar hacia un punto más neutro, ¿no? Pero, no sé, o sea, creo que es una discusión difícil, no es tan complicada. Tiene para rato. O sea, de hecho, entiendo la perspectiva que le das, yo pienso diferente, pero creo que, reforzando mi punto de vista, creo que el punto de partida tiene que ser la igualdad, o sea, desde donde creemos que todos podemos, todas y todos, podamos realmente mirarnos como iguales. Entonces claro, yo siento que desde la educación ya se ponen esas trabas, porque el profesor te dice, ¡ay, pero eso! ¿Entiendes? Desde ahí ya todo mal. Entonces, porque lo hemos atravesado tú y yo en el colegio y quienes nos educaron fueron educados en el mismo país, ¿no? Entonces, y así es un círculo vicioso. Entonces, hay muchísimas cosas que cambiar y creo que a través de la educación no lo vería yo como una ideología, no lo creo así, pero sí creo que incorporando un enfoque en donde miremos a todos por igual y tú le digas, escúchame, está bien que te guste lo que te guste, que quieras hacer lo que quieras hacer, que quieras soñar de lo que quieras soñar, que quieras vestirte como quieras, que quieras hacer lo que quieras, está bien, ¿me entiendes? Siempre y cuando obviamente te manejas con respeto, con qué sé yo, con todos estos valores que sabemos que son adecuados y que nos van a llevar en la línea correcta. Pero sí te entiendo. Es un debate súper amplio, te entiendo también. Por ejemplo, algo en lo que yo no logro reconciliar, simplemente desde el punto de vista lógico, es que hoy mucho se hace énfasis en la autopercepción, ¿no? Es como tú te percibas, es válido que, lo puedo entender por una persona relativamente adulta, pero por ejemplo, fuera, digamos, de la discusión gay, ¿no? O LGBT o no, un adolescente, tú le dices, oye, no, lo que tú creas está bien, compadre, no, o sea, te tengo que educar y tú eres un chibolo, ¿mayas? O sea, tu papá, tu mamá o tu familia tiene que decirte, no, pero yo me quiero, no sé, pues, yo me quiero poner 20 piercings. No, ya, bueno, de repente sí o no, ya, pero por poner un ejemplo tonto, ¿ya? O lo que sea, o no sé, pues yo no quiero comer y solo quiero comer una vez al día y algo que le haga daño físicamente, objetivamente. Todos los días, yo no te puedo decir nada. No, o sea, ¿me entiendes? Yo tengo no sé si preocupación ya, pero simplemente difiero en que creo que hay una tendencia hacia decir que como la autopercepción es la madre de todo, como que el valor máximo, y por lo tanto no te puede decir nada. Y desde un punto de vista puramente psicológico, decía, hay un psicólogo que decía, en algunos países está en una tendencia de que si viene una persona, por ejemplo, un adolescente, ¿no? Que está descubriendo su sexualidad, su identidad, y de repente ni siquiera tiene los cuestionamientos de una persona sexual, simplemente se está descubriendo porque todos en la adolescencia pasamos por eso. Es difícil guiarlo cuando lo que te dice ahora, digamos, la sociedad es, no, tienes que dejarlo ser como sea, ya, pero ¿cómo lo guías? O sea, algunos parámetros hay que poner, no sé. Claro, o sea, de hecho que deben existir parámetros en donde no hagan daño a las demás personas, en donde ellos mismos no se hagan daño, qué sé yo, ¿no? Imagino que sí, no sé, papá. Claro. No sé si lo seré, ojalá que sí. Yo tampoco. No lo soy, así que no sé. Pero yo creo que la construcción de la identidad viene desde muy joven, al menos. Yo no soy psicólogo, no voy a atribuirme la posibilidad de decirte desde los 3 años, los jóvenes, claro. ¿No? Pero yo sí creo que tú y yo desde pequeños sabíamos que éramos niños, hombres, y desde que hemos ido creciendo no hemos tenido como dudas al respecto. Claro. Y creo que así como tan cómodos y tan sabiondos de quiénes somos, a nuestra joven edad, por así decirlo, creo que otras personas, en este caso las personas trans, también son válidas de explorar la identidad.
hay características desde afuera que evidentemente son perjudiciales, como comer lo que quieras comer, como ir a un lugar donde no debes ir, juntarte con determinadas personas, etcétera. Pero creo que desde el autopercibirse, como tú decías, el reconocerse, creo que eso es algo irrefutablemente incuestionable, me atrevería a decir, porque solamente tú te conoces a ti mismo. Pero ¿qué pasa si tú estás, o sea, desde cuándo? A veces uno no mismo sabe lo que quiere, ¿no? Para poner otro ejemplo. No siempre sabes lo que quieres. Entonces, si la autopercepción es como, no, yo sé lo que soy, pero 9 de 10 veces tú mismo estás equivocado sobre ti mismo, ¿entiendes? Entonces, claro, pero en ¿cómo? el caso de, o sea, dejándolo en el género, que es lo que estamos conversando, o sea, lo peor del mundo que puede pasar es que explores eso y que al final digas, uy, creo que no. Entonces, todo bien, o sea, no pasa nada, porque al final... Dime. La mejor forma de aprender, o sea, yo no me gusta, de repente es un gusto personal, ¿no? Como aprender dándote cabezazos, o sea, no me parece que sea la mejor guía. Claro, pero es que no quiero comparar con eso, sino que una persona, o sea, puede reconocerse como tal desde la edad que fuere, no sé desde qué edad, la verdad, no quiero imponer. Pero no entendería cuál sería el problema de... Claro, cuál sería el prejuicio de que esta persona, si en algún momento dijera, oye, creo que no, pueda detransicionar o pueda reafirmar la transición o lo que fuere explorando su identidad. Entiendo que, claro, va a significar un reto, sobre todo en esta sociedad mega hipermachista, en donde, o sea, ¿qué yo voy a querer que mi hijo sufra? En ninguna circunstancia, obviamente. Pero por otro lado, yo no voy a sacrificar la felicidad, comodidad, y, ¿me entiendes? O sea, muy diferente es que se me quiera tatuar toda la cara, ¿me entiendes? O sea, que quiera, no sé, irse a todo el mundo y gastarse toda la plata que no tiene, o sea, ¿me entiendes? Claro. Pero a nivel identidad, a nivel de vivir la vida, o sea, desde existir o de amar, creo que claro, entonces la distinción entre las otras cosas y la identidad. Siento que no es algo en lo que como padres tengamos una injerencia en donde digo, no, ¿qué te pasa? O sea, no debería, ¿no? En un mundo ideal deberíamos permitir que las personas se identifiquen como les plazca. Todo te entendiendo. Y ya por cerrando, bueno, hoy ya adulto, ya maduro y habiendo pasado todo lo que has... Pero no sé. Más maduro que antes. Claro. ¿Qué retos tienes hoy en día, por ejemplo? Wow. ¿Qué dificultades? Asumo que deben ser muchas, pero ¿qué dificultades tienes hoy en día, no sé, la sociedad, no sé, familia, amigos? ¿Cuáles son tus dificultades hoy? A nivel personal, mi más grande reto es el de dejar de buscar complacer a todo el mundo. Ese es a nivel personal, ese es muy Josué Parodi. Soy un people pleaser, siempre lo digo, siempre lo menciono, trato de que todo el mundo caerle bien y al final del día, ¿me entiendes? Entonces, y creo que eso ha sido motivado por las redes sociales, ¿no? O sea, esto de la pose, la cara, el filtro, el comentario y todo tiene que estar bien y en la vida real no es así, o sea, le puede caer mal a alguien y está bien. Pero comentarios así a veces como que es normal, pero no debería hacerlo, ¿me entiendes? O sea, no que te afecte, digo. O sea, no, obviamente, cada emoción que yo viva es normal y lo tengo clarísimo, pero claro, ese poder que yo le he dado a otras personas de opinar sobre mí, que eso me impacta. Pero ya si te bajonea totalmente ya... Es un problema, ¿no? Es algo en lo que tengo que trabajar, es un reto y lo tengo ahí en mi post-it ahí pendiente. Otro reto es continuar brindando plataforma a personas, no necesariamente de la comunidad, pero también de la comunidad, pero personas que históricamente han sido invisibilizadas o silenciadas, porque no se les da plataforma, no se les da el micro, o sea, constantemente viven en situaciones de violencia. Entonces, yo que tengo los mega privilegios de vivir en un distrito pituco, de moverme en círculos completamente que me abrazan, me celebran, me aplauden todas mis mariconadas, donde yo puedo publicar y gritar al mundo que soy gay, donde salgo en publicidad, etcétera, 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 que no es la realidad para nada de la persona LGBTQ+ en nuestro país. Tengo que usar justamente ese privilegio que yo tengo para darle voz a esas otras personas, porque yo no tengo por qué hablar por nadie, o sea, yo no tengo por qué decirle a otra persona, bueno, les voy a contar, esta es la persona tal, qué pena, miren sus fotos. No, que venga esa persona y te cuente su historia y te diga, mira, ese soy yo, esos son mis aciertos, qué sé yo. Y es parte también de cómo se ha ido construyendo el imaginario de las personas, ¿no? O sea, la televisión, todos los medios han construido, miren el homosexual tal, o miren a las prostitutas, o sea, estas mujeres trans que se están prostituyendo, ¿no? En el reportaje de domingo, una cosa así, que lo han hecho históricamente, o sea, me acuerdo perfecto desde chibolo. Entonces, yo creo que el reto más grande es
la representación positiva, ¿no? Desde nosotros en nuestras propias voces. Espacios como este, en donde hablamos completamente cómodos de un tema tan como controversial, por así decirlo, sin tú categorizarme de algo, ni yo a ti de nada, por el mismo hecho de que pensamos o no igual. Y eso es se ha perdido mucho, ¿no? Es ese espacio para conversar y diferir, siempre digo, educadamente y no atacarse. Digo, ¿cuál es la necesidad, no? Las redes, como hablábamos de Twitter al comienzo, ¿no? Es lo peor. Pero sí, o sea, a ver, pero me parece interesante lo de visibilizar a los silenciados, que creo que hay mucho en Perú, desafortunadamente, pero... ¿Y cuál es tu... Entiendo que por ahí va tu misión, ¿no? Pero ¿tienes tú como un propósito de vida hacia adelante o no sabes cuál es? Cuando pienso en eso, pienso automáticamente en mi papá, porque mi papá siempre me dijo, mi papá siempre nos repite a mi hermano y a mí, yo ya descubrí mi propósito en la vida es enviudar y sacar adelante a mis hijos. Eso es lo que mi papá me ha repetido hace 15 años prácticamente. Y yo decía, wow, qué fuerte que lo tengas tan claro. Mi papá es una persona muy religiosa. Pero, sorry, ¿por qué enviudar? Católico. Mi mamá falleció en el 2006. Okay. Entonces, esa es la forma en la que él lo ve. Él cree que es parte de su misión y yo respeto mucho que lo vea así. Entonces, él siempre dice, no, enviudar y sacar a mis hijos adelante. Que obviamente debe significar un reto más, sacarlo solo, ¿no? Pero cuando yo, o sea, regreso a esa respuesta de mi papá porque cuando yo pensaba, decía, ya, él la tiene clara. Claro. ¿No? Él la tiene clarísima. Puede que yo esté de acuerdo o no, pero él la tiene clarísima. Entonces yo, ¿cuál sería mi visión en la vida? No lo sé. Pero creo que si tuviera que acercarme, o sea, no la tengo 100% clara, pero si me podría cuestionar y creo que es usar mi plataforma para compartir información sobre mi entidad, o sea, sobre quiénes somos, o sea, derribar el sistema que constantemente viene a decirme que no está bien ser quien soy, algo así. Obviamente que es súper ambicioso mi propósito, pero creo que desde mi... Cambiar en todo el mundo. Claro, cambiar el mundo y buscar la paz. Creo que desde mi tribuna pequeña o grande, por ahí algo estamos haciendo y eso creo que es chévere. Ya, la última que tengo es, bueno, a nivel de familia, ¿cómo lo tomaron? No sé, porque no te lo pregunté antes, ¿cómo lo tomaron hoy? ¿Cómo lo toman? Asumo, no sé, si estás acá, asumo que más o menos... Mi papá no sabe. No, claro, papá. ¿Por si acaso? No, claro, esa es la pregunta más fuerte en realidad. Pero mi papá no lo tomó bien. El primer momento que se lo dije, mi hermano sí. Fue uno de esos días más tristes de mi vida por la reacción de mi papá. Pero en resumen, yo me fui de mi casa y bueno. Pero en resumen, a los días mi papá se me acercó y me dijo, mira, yo no estaba preparado para recibir una noticia así. Y le digo, papá, Claro. estoy bailando High School Musical todo el día. No, mentira. Claro, te entiendo. Y él me dijo que iba a aprender a estar orgulloso de mí, porque él siempre lo ha estado, y me dijo que nada cambiaba que yo fuera su hijo y que me amaba por sobre todas las cosas. Y yo no lo veo desde un lado que esa reacción como visceral de qué horrible, era algo religioso, al contrario, es súper social, o sea, es súper como la historia que le han vendido a él el homosexual, ¿no? Entonces, homosexual igual en su época, enfermo, tal por cual, ¿no? Peligroso, no profesional, etc. O el chiste. ¿Qué tal? Que soy el chiste. Pero otra cosa es ser cómico, otra cosa es... Yo lo abrazo y soy muchísimas cosas más. Soy comunicador, soy actor, soy creador de contenido, soy hermano, soy hijo, soy muchísimas cosas y estoy orgulloso de todo lo que he hecho porque lo he hecho con mi esfuerzo, con mi apoyo y gracias a mi papá, gracias a mi hermano, gracias a mis amigos. Yo no estaría aquí si no fuera por el apoyo de mis aliados, que es lo que le decimos, ¿no? La gente que te apoya, te celebra, te aplaude, así como yo he apoyado a otras personas, pero eso, al fin y al cabo, lo que importa es lo que he logrado justamente por ese apoyo. Claro.
Y bueno, el vínculo con mi padre con los años ha ido evolucionando, tocando esos temas desde antes, como que no hablemos mucho Claro, de eso. no. Ahora le digo, oye, papá, me gusta ese chico, a ver su Instagram. Entonces, como que, ¿me entiendes? O sea, Es un cambio bastante grande, ¿no? mi papá ha participado en las marchas, mi papá ha hablado en espacios en donde dice que apoyemos a los hijos LGBT, etcétera. Entonces, mi papá ya prácticamente ha salido del closet en ese aspecto, como papá de hijo gay. Entonces, Claro, es que también vive con sus amigos, ¿no? Con sus conocidos. ¿No recordar a todo esto Modern Family? Claro, Jay. claro, tal cual, o sea, literal, ¿no? El hijo así como, oh, ya, sí. Cuando se quieren casar y no quiere llevar al club, y al final lo llevan, ¿no? Por ejemplo, y hacia las siguientes temporadas tú ves como él Evoluciona. va cambiando el chip. Pero Cuando llega y sí, dice, Y llega a su casa y está con los ojos cerrados. es muy gracioso. Pero de todas maneras, en estos episodios graciosos, en donde, claro, mi papá como... Yo no le puedo exigir a mi papá, pero tienes que aceptarme al 100% desde ya, porque entiendo que es un proceso que para él es complicado y vamos a salir juntos de este closet que Claro. entiendo que... Entonces, está su vida, vive. cada quien atraviesa. Lo que sí debería primar, es el amor y el cariño, y que probablemente no entiendo, pero es que no se trata de que me tienes que entender, sino se trata de que te tengo que amar, y desde ahí se desprenden otras cosas. Claro. Que no quiera hablar, que me sienta incómodo, es parte de, y vamos a trabajarlo con el tiempo, hasta que tú veas y te des cuenta que mi hijo es mi hijo, mi hija es mi hija, y al final del día lo importante es que me ame, que viva su vida feliz, que sea quien quiera ser, y ya, ¿me entiendes? Yo repito, me muero y miro hacia atrás y voy a estar contento con lo que he hecho, porque las decisiones en las que me he conducido en mi vida han sido justamente para ser feliz, y creo que ese es el punto hacia el que yo quiero llegar, a ser feliz con todo lo que implique serlo, ¿no? Entonces, gracias a mi papá, gracias a mi hermano y a mis círculos por permitirme ser este tremendo maricón hablando de estos temas, y gracias a Dios, de verdad que sí, yo no estaría aquí si no fuera por todo lo que creo en él y el agradecimiento. Yo hace como unos meses me decía, todos los días creo igual, y la verdad no, a veces hay días en los que digo, veo cosas en internet donde digo, puta madre, ¿por qué sigo creyendo en Dios? O sea, qué horrible, ¿no? La gente se aleja de Dios no por Dios, sino por la gente, ¿no? ¿Right? Siempre es, mira, todos los casos que he escuchado de alejamiento, el mismo Omar, es su iglesia, ¿no? La gente se aleja por la iglesia, por la gente, porque tiene muy malas experiencias. Hablo con Omar así de estas conversaciones densas hablando de eso, y le digo, y Omar a veces me pregunta, no te entiendo, y yo tampoco me entiendo, ¿por qué? Pero siento que es algo, es también muy familiar, ¿no? El vínculo de mi papá creyendo, yo creyendo, no sé, es un tema súper amplio, pero bueno, Me parece bien. eso. Está bien. Bueno, Eso, no sé si es algo que me quieras preguntar, pero No, en realidad agradecerte, porque creo que hace falta espacios así como este, en donde yo he conocido muchos amigos como tú que creen y que no tienen que ser este policía, este enemigo de cómo te conduces en cada cosa que hagas en la vida, sino más bien, no sé, abrir la conversación. Si no pensamos igual, conversemos, ¿no? Que Claro. creo que es por ahí. Así que gracias por de verdad derribar este mito de que Dios y LGBT son incompatibles. Para mí, al contrario, siento que te puedes acercar a Dios, vivir tu vida de la manera más amorosa, responsable posible, y tener un vínculo con Dios. o sea, claro, ahí vamos a diferir, pero creo que por lo menos la falta que yo veo y el motivo de este espacio es porque son conversaciones que no se tienen, ¿no? O sea, si no se tienen en el núcleo de la iglesia, de algunas iglesias, mucho menos fuera de ellas, ¿no? Entonces, la percepción no gratuita, nuevamente, totalmente justificada que tiene la gente de un cristiano, de un creyente, es, no, es que ahí o no hablan de esas cosas, o me van a condenar, o X, ¿no? Este pastor con el que conversaba, la conclusión final que le vio, ¿cuál sería tu mensaje a la gente LGBT? Más que
que tiene, puede tener, o sea, mi pregunta fue, ¿qué pasa si una persona LGBTI quiere acercarse a Dios, pero se encuentra con esta pared de, oye, esto es pecado? Y dijo, bueno, primero, que nos perdone por ser tan condenadores. Eso fue lo primero que dijo, sí me acuerdo. Que nos perdone por haber sido tan condenadores. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros con respecto al pecado que nos separa de Dios. Todos estamos, y eso es bíblico, todos estamos separados de Dios, todos estamos muertos en delitos y pecados. No hay nada que nos separe de Dios, entre Dios y nosotros, somos exactamente lo mismo. Y que busquen a Dios primero, ¿no? Y creo que por ahí arranca el tema. No vamos a coincidir en algunas cosas y eso está bien, pero hay que seguir tener la conversación, que usualmente no se tiene, porque la gente se pelea. No, y aparte porque hay estigmas alrededor de que no podemos estar juntos, de que no podemos conversar, de que vamos a terminar peleando, o sea... Nada, oye, espero que gracias por venir, espero que haya sido no lo peor y haya sido más de lo que esperabas. Yo te tengo que perdonar, mentira, de verdad que le he pasado súper bien. Muchísimas gracias, Bruno.